Bienvenidos a la nueva sección de Longhorn Wudao que se llama Kung Fu Hao Cha, Kung Fu y una buena taza de té. Vamos a compartir una conversación de Kung Fu y a disfrutar de un buen té. Comenzamos nuevamente con otro capítulo más de Kung Fu Hao Cha. Y bueno, vamos a servir el té. Espero que tengas también tu té preparado para escuchar esta lectura del libro de Proverbios de Wushu. Espero que te haya gustado los capítulos anteriores y si no lo has visto, están ahí disponibles en mi canal de YouTube, así que para que lo puedas revisar. La vez anterior habíamos hablado sobre el maestro Shifu y habíamos hablado sobre que el maestro también tiene sus discípulos. Habíamos hablado que el dicho decía "Yi Rui Wei Shi, Zhong Shen Wei Fu", que dice ser un día tu profesor es una vida ser tu padre, ¿ya? Y también tenemos que entender qué tipo de discípulos tenemos al momento de tomar un maestro. Por ejemplo, muchos de nosotros van a una escuela de artes marciales sin ningún objetivo específico. Ya voy a ser discípulo, sobre todo porque estamos en el occidente y no estamos pensando en que yo quiero ser discípulo de alguien. Solamente quiero ir a la escuela, entrenar, sudar, pasarlo bien, pertenecer a una escuela, estar en un ambiente agradable, positivo, que me vaya mejorando como individuo. Pero cuando uno entra a una escuela tradicional, de artes marciales tradicionales chinas, tiene que entender que tarde o temprano se van a tocar estos temas, ya que es el del discipulado, ¿ya? Y uno parte como un estudiante, luego después de un tiempo comienza a hacer una relación más cercana con el maestro y empieza a tomar un rol más protagónico dentro de esta historia de la tradición y comienza la curiosidad: podría ser yo un difusor, podría ser un discípulo, ¿ya? Y bajo las tradiciones hay muchos tipos de discípulos, así que vamos a ver cómo dice el libro de Proverbios en esto de los discípulos, que se llama Tudi o también se llama Tizi. Ya dice: entre los discípulos también hay diferencias y luego de haber sido estudiante por un tiempo va teniendo una relación más estrecha y familiar con el maestro. A continuación, algunos tipos de discípulos que normalmente se ven en las tradiciones chinas del Wushu, ¿ya? Tenemos primero el que se llama Rumen Tizi, que significa discípulo que entra a la escuela. Rumen es entrar a la puerta, ¿ya? Y Tizi es el discípulo. Hablando literalmente, en el pasado habían patios e interiores en las casas. Hubo un discípulo de entrada, o se llama Rumen, ¿ya?, que entró por la puerta del patio y se convirtió en miembro de esta escuela, discípulo. Pero no se le permitió entrar al interior de la habitación, casualmente, ¿ya? O sea, el discípulo que, claro, espiaba ahí, como el estudiante que espiaba por sobre la pared, miraba ahí si estaban entrenando, cómo lo hacían, y le dijeron: ya pasa, ¿ya? Entró al patio, empezó a entrenar con los demás, ¿ya? Pero se dio cuenta al tiempo que habían discípulos que adquirían otro nivel de habilidades, que estaban dentro de la habitación del maestro. Entonces tenían que ser más cercanos aún con el maestro para que el maestro revelara entonces como sus secretos, sus cosas más esenciales. Y de ahí viene el siguiente maestro, que se llama Ru Shi Dizi. Ru Shi Dizi se llaman los discípulos que entran en la habitación. Dice, en la Analecta de Confucio, que se llama Luan Yu, Confucio dijo: has sido ascendido a la habitación, pero no has entrado en la habitación, ¿ya? Esto se lo dijo a uno de sus discípulos. Recordemos que Confucio, ¿ya?, uno de los más grandes pensadores y las corrientes más grandes de influencia en Asia, ¿ya?, tenía muchos discípulos. De hecho, ellos escribieron
como la anécdota y toda la historia de Confucio en este libro que se llama Analectas de Confucio, se llama Luan Yu, por si quieren buscarlo y leer un poco sobre Confucio. Trae mucho de la cultura tradicional china y mucho de la esencia de lo que se vive en las artes marciales también viene de Confucio. Sigamos disfrutando el té. Entonces dice 子曰 子曰幼也生堂以谓于是也. Dice, Confucio le dijo a Zilu. Zilu es un discípulo de Confucio. Dice, tu aprendizaje es bueno, pero no lo suficientemente profundo. Mira lo que dijo. Por lo tanto, entrar en la habitación contiene el significado de comprender y dominar las habilidades del maestro. O sea, que no solamente ya se hacen los movimientos fuertes, rápidos, explosivos, bajo las posiciones, sino que también estoy profundizando y entendiendo cómo es el arte marcial que yo aprendí, cómo yo puedo expresarlo de la manera que mis maestros lo expresaban y los maestros de mis maestros lo expresaban. Entonces hay una línea de pensamiento, de ejecución, de aplicación que viene heredada de maestro en maestro. Entonces eso es lo que nosotros finalmente adquirimos y expresamos al ser discípulo que entra en la habitación. ¿Ya? Seguimos aquí, dice, en el pasado el maestro a menudo adoptaba a sus discípulos. Los discípulos vivían en la casa del maestro y el maestro los educaba. Eso lo habíamos visto en la lección anterior, en la lectura anterior. Asimismo, se consideraban a los discípulos como su propia familia. Esto es lo que originalmente se llamaba discípulos entrando en la habitación. ¿Bien? Hay otro discípulo que sigue acá, dice Guanmen Dizi. Guanmen Dizi significa discípulo que cierra la puerta o escuela. Se refiere al último discípulo recibido por el maestro cuando toman a un Guanmen Dizi en la escuela, que éste cierra la puerta, quiere decir que la escuela se cierra a no recibir más discípulos directos. En cambio, los discípulos pueden tomar discípulos nietos y luego transmiten a sus discípulos. En términos generales, los Guanmen Dizi son discípulos favoritos de los maestros, por lo que tienen una posición especial entre todos los discípulos. Hoy en día hablamos de discípulos de un maestro tempranos o tardíos, ya que a menudo difieren considerablemente de su comprensión y ejecución de los mismos contenidos de aprendizaje. O sea, no es lo mismo el maestro cuando inició la enseñanza, cuando se convirtió en maestro con los primeros discípulos, que cuando ya lleva 20, 30 años de enseñanza, porque en mi experiencia enseñando no lo he hecho igual como cuando empecé, como voy ahora y como lo voy a hacer en 10 años después. Mi método se va refinando y se va ajustando a la necesidad, en este caso, de los discípulos, respetando obviamente la tradición, los principios, pero evolucionando y dando más herramientas que acerquen a la persona a aprender mejor, que sea más práctico, que sea más sencillo y que poco a poco la persona vaya aprendiendo y entendiendo estos elementos que no solamente son prácticos, sino que también son teóricos, culturales e ideológicos. Entonces, muy importante esta visión de la enseñanza de los maestros a través del tiempo. Siguiente, dice, Qin Chuan Dizi, discípulo heredado. Se refiere al sucesor enseñado por su padre. Ya cuando los maestros tienen su hijo y ese hijo le enseñan el arte y ese hijo lo sigue transmitiendo al hijo, y son tradiciones igual un poco cerradas, ¿ya? Hay historias de que el padre le enseñaba al hijo, el hijo fallece, no tiene hijo y muere la tradición. Muchas cosas de esas pasaron en China, entonces por eso hoy por hoy se abren las tradiciones a enseñarle a gente fuera de la aldea, a gente fuera de la provincia, incluso a extranjeros, o sea, como yo y como tú. Bien. Dice, los discípulos tienen derechos y obligaciones, todas ellas previamente dichas por las normas del maestro, que se llama Shi Gui. ¿Ya? Las normas del maestro son importantes porque esas son las cosas que tenemos que hacer y no debemos hacer. ¿Ya? Todas esas normas las establece cada uno de los maestros. Cada
uno de mis maestros tiene sus propias normas y lo principal que uno tiene que aprender bien y heredar de la mejor forma posible. Dice, el maestro es una persona que respeto, admiro y que se ha ganado mi cariño con el tiempo. Además, donde hay un maestro dispuesto a enseñar y un alumno dispuesto a aprender, es la única forma que se produzca la relación maestro-alumno o maestro-discípulo. Esto es súper importante porque muchos de nosotros al principio es como, no, porque el maestro tiene que enseñarme y si el maestro no lo hace, yo no lo hago y usted haga, que yo haga. Entonces es una posición muy pasiva y tiene que ser más activa y proactiva en el aspecto de que yo como alumno, discípulo, tengo que aprender lo mejor posible para que ya sea transmitirlo a la siguiente generación, aprenderlo bien o ser un buen difusor, ¿ya? O un buen ejemplo que inspire a más personas. Eso también es importante, que si no lo vas a enseñar a otra generación no pasa nada, pero también hay que aprenderlo bien porque eso trae beneficio a la salud y también trae un ejemplo también como representante del estilo del maestro. Bien, entonces, dice la palabra maestro, shifu, en chino, como había dicho, se compone del carácter lao, que significa viejo, y shi, que significa profesor, y fu, que es de padre, y qin, significa fuqin, padre. Ya eso es literal. Normalmente el maestro elige a sus discípulos personalmente y simplemente se puede negar a aceptar al discípulo potencial desde el principio. Sí, eso me pasa con mi maestro, el maestro Li Shufeng, maestro de Tai Chi. Claro, mucha gente fue a pedir que le enseñara, pero él como no cobraba y podía darse el lujo de elegir a quién enseñarle y quién no. Entonces, yo me siento igual súper privilegiado de haber sido elegido por mi maestro y que mi maestro me dedicara tanto tiempo, tanto con los demás alumnos discípulos como a solas. O sea, pasamos años de práctica a solas en la universidad practicando el Tai Chi. Entonces, como digo, el maestro depende de él si se puede negar o no. ¿Ya? Quizás el discípulo no tiene las condiciones o no es el ideal del maestro o el maestro no quiere enseñar. Vamos a ver. Dice, dentro de los prejuicios que se tienen hacia los maestros de Wushu, es que muchos creen que los maestros son personas perfectas, invencibles y de infinito conocimiento, hasta santos. Sin duda, todo esto no es real, ya que el verdadero maestro es una persona normal que domina un arte, aquel que con sus palabras y acciones pueden cambiar el corazón de las personas y potenciarla hasta su máximo nivel. ¿Ya? Sí, entonces hay que ser honesto. El maestro no es una persona perfecta, que no va a cometer errores, ojalá sea ejemplar, ¿ya? Pero en mi caso, claro, hay maestros en China que fuman, que toman, que después de entrenar fuman su cigarro, pero lo que yo extraía de ellos era lo mejor. Yo no iba a terminar fumando porque no me gusta fumar, entonces uno va sacando lo mejor de ellos. Y también hay un proceso de aceptación también de parte del alumno, del discípulo, de que mi maestro también es persona y puede cometer errores, le puede ir mal también en la vida como le puede ir bien. Entonces, si soy capaz de pasar todos esos momentos buenos y malos con mi maestro, ¿eso no es como una familia? Eso es una buena pregunta. Ya, entonces, y bueno, si el maestro tiene la capacidad que con sus palabras y sus acciones puede cambiar nuestro corazón y puede cambiar nuestra vida, eso es un buen maestro. ¿Ve? Dice, ser Shifu no es un título universitario, ni un cargo empresarial, sino que el verdadero concepto de ser Shifu es un vínculo familiar con el alumno, el cual pasa a ser discípulo, siendo tan importante que en China, los entendidos dicen, la ceremonia de discipulado es tan significativo como un matrimonio. Como le había dicho Zhongsheng Dashi, el gran asunto de toda la vida. Siendo así, un vínculo para toda la vida. Por otro lado,
al igual que los matrimonios, aquí también puede haber separaciones por varias razones, de modo que el supuesto vínculo a veces no dura para toda la vida después de todo. O sea, también puede haber diferencias, pero también como en la familia hay momentos malos y si uno es directo, va y habla con su maestro, le plantea la incomodidad, quizá el mal rato, hay cosas que se pueden hablar y solucionar, hay cosas que no, pero eso depende de los principios y los valores de cada uno, esos son transversales en todas las culturas. Entonces es muy importante eso porque hay gente que cree que los maestros son para siempre y no, hay maestros malos también y tú puedes salir de la tradición como te separa y divorcias de la pareja. Pero los maestros buenos tratan de hacer relaciones duraderas para toda la vida. Entonces eso es muy importante y también creo que es un valor importante hacer relaciones fuertes, relaciones duraderas, ya no hacer como relaciones de papel, como decimos, que se rompan súper fácil. Bien, dice, hoy por hoy no todos los maestros hacen esta ceremonia, pero al final del día lo que vale es la relación de cercanía que uno tiene con el maestro. Es algo que el dinero jamás va a comprar. Este punto es fundamental al momento de que el maestro decida enseñarte su esencia en el arte. En caso contrario, puede dejarte con lo superficial toda la vida. ¿Ya? Es muy importante eso. A veces que los maestros tienen su propia tradición y no hacen ceremonia. Otros que hacen ceremonia, les gusta la ceremonia. Pero más allá de todo eso es el vínculo. Si el maestro te reconoce a ti como discípulo, si tú reconoces al maestro como tu maestro, todo eso también es importante. Ese mutuo, ese sentir que es único, ¿ya? Entre el maestro y el discípulo, eso es lo que vale más allá del papel, más allá del sobre rojo, más allá de todo eso. Bien, en la actualidad hay maestros que han deshonrado estas tradiciones tomando Pai Shi Yi Shi como un modelo de negocio lucrativo para ellos mismos. De esta forma toman a cientos de discípulos para el pago de grandes sumas de dinero, cuyo fin es ser incluidos en las líneas de tradición de estos maestros, hasta el punto que el maestro no sabe ni cómo se llama el discípulo. Los aceptados pueden así llamarse a sí mismos sucesores en ciertas líneas de tradición y anunciarse a sí mismos y a su enseñanza con esta supuesta cualificación como quien paga por una concesión. O sea, eso también, sea en China como en el extranjero, sea que gente toma al maestro, ya paga el sobre rojo, le da la ceremonia al té, hacen todo exactamente como es, pero no tienen los conocimientos. Entonces el maestro toma discípulos por motor, obtiene mucho dinero de eso, lucra con eso y al final del día no es algo bueno para la tradición, porque al final del día no está saliendo alguien con un gran nivel de ahí o representantes que puedan mostrar el nivel de esa tradición, ¿ya? Tales prácticas no crean una relación genuina de familia padre-hijo basada en el apego emocional de ambos corazones. En cambio, se crean dependencias en las que los discípulos, entre comillas, siguen ciegamente a su, entre comillas, maestro y a veces ya no son capaces de analizar las cosas a un nivel racional y lógico, sino que solo repiten creencias irreflexivas, comparables con la de un líder religioso y sus discípulos, un poco así como se habla como sectario, ¿ya? En China también hay sectas en lo que es las tradiciones, pero son sectas, se le llaman como a círculos cerrados, no como a esos satánicos o cosas así. Bien, entonces, claro, a veces esto se presta para que los discípulos saquen todo su dinero para enseñarles al único, verdadero arte marcial o la forma especial o secreta, o también hay relaciones comerciales claras en las que ambas partes se benefician mutuamente. Entonces esto es como, claro, como el McDonald's que se dice, ya, de abrir concesiones, abrir las sucursales, las filiales para que se expanda esto, ¿a costa de qué? De que se degrade el arte marcial, de que se difunda mal, de que no se entienda el mensaje, pero se ve bonito, se hacen hartas cosas, pero al final del día no se hace mucho. Dice, en muchos de estos casos no se imparte un conocimiento profundo a tal supuesto.
a tal discípulo. Por esta razón, uno debería mirar el tema con una mente abierta, porque también en Occidente esta lucrativa práctica es tomada con gusto. El verdadero vínculo familiar entre maestros y estudiantes y entre los propios estudiantes surge del hecho de que se reúnen diariamente para enseñar un arte marcial, por un lado con pasión y profundidad y por otro lado para estudiarlo con la misma pasión y profundidad. Uno comparte el entusiasmo por el arte y naturalmente uno comienza a compartir otras cosas en la vida, los altibajos. El vínculo emocional entre las personas que están en una verdadera tradición de artes marciales se basa en el corazón y de una manera muy natural, no necesita ningún ritual. Es lo más valioso que puede aportar el estudio de un arte marcial por parte de un verdadero maestro que está dispuesto a compartir todo su conocimiento, pero el que también el estudiante debe contribuir con su parte. Es dar y recibir en ambos lados, yin-yang en equilibrio. Para todos los que estudian artes marciales chinas, tienen que darse cuenta que no solo estudian un método de combate, sino que también están aprendiendo una cultura distinta a la occidental, y si se mira esta cultura con ojos de occidentales, jamás se apreciará el valor que los chinos desean transmitir. Por último, se dice que ser maestro uno no lo decide por sí mismo, sino que el momento llega por sí solo. ¿Qué tal? ¿Qué tal le ha parecido este capítulo de los discípulos y el maestro? Creo que nos trae mucha reflexión, nos podemos cuestionar, pensamos en nuestro maestro, vemos, analizamos y reflexionamos, ¿ya? Muy importante reflexionar. Así que con esto cerramos. Espero que te haya gustado este video. Dale like, compártelo en tus redes. Si tienen alguna duda, comentario o alguna experiencia, déjala aquí en los comentarios y sigamos con el té Kung Fu Hao Cha. Sí, sí.